Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor en esta hora de la tarde. Les bendigo en esta hora, usted que está allí en sintonía, esta hora a través de Radio Corporación de Victoria, en la 105.5 del dial FM Estéreo. Permítame saludarle, bendecirle en esta hora de la tarde a usted que nos sintoniza a través de la radio, a través de la aplicación, a través del Facebook de la iglesia, Iglesia CTV Victoria. Saludamos a todos los hermanos que están allí en sintonía a esta hora de la tarde. Bendecirle en el nombre del Señor, amén. Día de reunirnos, día de poder juntarnos, día de apartar un tiempo en la presencia del Señor para poder darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, para poder honrar a Dios a través de todo lo que Dios cada día hace, a través de nuestras vidas, por medio de nuestras vidas y en favor también de nuestras vidas. Amén. Día de poder decirle al Señor, este tiempo es para ti, este tiempo, Señor, te lo dedico a ti. Este es un tiempo, Señor, en el cual la Biblia dice que es un tesoro que usted y yo, o nos da a entender que es un tesoro que usted y yo ahorramos en los bancos celestiales, amén, donde el orín y la polilla, dice, cierto, no corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta. Creo que este tiempo es importante que usted y yo lo apartemos más bien con todo lo que estamos viviendo y enfrentando. Usted sabe que el tiempo avanza, las situaciones, cada día las señales van mostrándose, manifestándose a través de todo lo que está escrito en la Biblia. Usted puede ver los tiempos que estamos viviendo y le aseguro que estamos ya en lo último. Amén, estamos en lo último y creo que es tiempo de poder cada día buscar a Dios, poder cada día entender que hay procesos que vamos a vivir, situaciones que vamos a vivir en la tierra, pero que de una u otra manera nos llevarán siempre en bendición. Romanos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pablo decía que aún el morir para él era ganancia. O sea, hay cosas que tú y yo cuando estamos en las manos de Dios, procesos que cuando estamos en las manos de Dios, nunca serán de muerte, siempre serán para algo mayor, siempre serán de vida. Así que saludamos a todos los hermanos que están allí en sintonía, a los hermanos que están en los campos. Saludo a mi hermano Alejandro, que me acaba de llamar justo antes de subir. Dios lo bendiga allí en Los Sauces, junto a su esposa, nuestra hermana Claudia, que Dios les bendiga grandemente. Saludamos a Marcela, si está allí en sintonía, en Concepción. Marcela, seguimos orando, recibe fuerza en el nombre del Señor en esta hora. Recibe fuerza, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendecimos a nuestra hermana, seguimos en oración, hermano. Sí, le encomiendo a usted que usted también se ponga en acuerdo, amén, para poder orar por nuestra hermana. Ella está muy complicadita, pero creemos en el Señor y oramos a Dios por un milagro en favor de su vida. Amén, siempre creyendo que es la voluntad de Dios la que se va a ejecutar siempre, pero usted y yo no podemos desmayar, no podemos dejar de tocar esa puerta. Amén, no podemos dejar de tocar esa puerta. Hay una palabra donde dice la Biblia que Dios envía a Isaías, cierto, al rey Ezequías, y le dice, ve y dile que ordene su casa, porque hoy termina su vida, hoy termina su reinado, hoy lo levanto. Sí, dice la Biblia que llegó Isaías a hablarle a Ezequías, y Ezequías, después que recibe la profecía, después que recibe la palabra de parte de Dios a través de los labios del profeta Isaías, dice que Isaías se va, y antes de salir al patio, dice, del palacio, ya Ezequías se dio vuelta a la pared, se puso a orar a Dios, a clamar a Dios, a recordarle a Dios su palabra, a recordarle el amor que Dios tenía hacia él y la obediencia y la voluntad y la confianza que él también tenía puesta en Dios. Y dice la Biblia que antes que Isaías saliera del patio del palacio, dice la Biblia que Dios le dijo, vuélvete y dile a mi príncipe, dile a mi hijo que le doy 15 años más de vida. Amén. O sea, hay cosas que usted y yo podemos provocar acá en la tierra. Amén. Podemos provocarla para que se suelten en el cielo. Amén. No hay nada imposible para Dios. Él es soberano, Él es rey, Él es soberano, Él tiene control en todo tiempo y en toda situación. ¿Sí? Si hay algo que debe ser imprescindible en nuestro corazón, eso debe ser la fe. Si hay algo que no puede faltar ahí, es la fe en lo que Dios dice, es la fe en la palabra de Dios, es la fe en la voluntad de Dios, es la fe en las promesas que Dios nos ha dado. Y la fe no en lo que yo veo, tampoco en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios estableció por medio de su palabra para cada uno de nosotros. Sí, porque si no tenemos fe, no llegaremos muy lejos en el reino de Dios. ¿Sabía usted? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque será difícil alcanzar las cosas grandes de Dios si no hay fe en nuestro corazón, si no hay confianza en lo que Dios nos habla, si no hay confianza en lo que Dios nos dijo.
Será difícil alcanzar esas cosas grandes, que se suelte lo grande de Dios, que se suelten las promesas de Dios, que se suelte lo que Dios ha dicho por su palabra. Si usted en su corazón, si usted no ha buscado llenar su corazón de la palabra de Dios, llenar su corazón de esa fe que proviene a través de la palabra de Dios. Por eso que siempre debemos acercarnos a Él, dice la Biblia, creyendo que Él está ahí y que Él es galardonador, dice, de los que le buscan, galardonador, o sea que Él tiene cuidado, que Él tiene respuesta. Amén, que Él tiene la respuesta que usted y yo buscamos cuando nos acercamos a Él con fe. Y hay una palabra que habla de la actitud que tuvo Marta. Usted conoce la historia de Marta, esta palabra de hoy día. Es una historia muy conocida, amén, una historia que quizás por años la hemos escuchado y que necesitamos oírla cada día. ¿Para qué cosa? Para que tú y yo podamos comprender el por qué tenemos que vivir tantas situaciones, el por qué tenemos que vivir tantas circunstancias. Yo no te quiero hablar de Marta hoy día, te voy a hablar de Lázaro. Amén, porque vivimos situaciones. Marta, decíamos, la Biblia dice que ella estaba afanada, turbada. María estaba en otro nivel, ella se ganaba a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía. Pero Lázaro, no habla mucho la Biblia de Lázaro, solo que era amigo de Jesús. Amén, solo que era amigo de Jesús. Yo me imagino que él tenía una actitud cuando Jesús llegaba a su casa. Claro, yo creo que Jesús los visitaba por algo, tenía una amistad con ellos, eran ya conocidos. Me imagino yo que había una confianza, había algo más cercano entre ellos. Sí, y hoy día quiero hablarle de aquello. Hay una palabra que habla de la actitud que tuvo Marta y la que tuvo María, la hermana de Lázaro, cuando Jesús llega a su casa, estando Lázaro ya muerto. Sí, la Escritura dice que Lázaro había muerto, que llevaba 4 días en esa condición, que ya hedía, sí, que estaba descompuesto. Aquí para la familia de Marta, Jesús, para la familia de Marta o la familia de María, Jesús había llegado tarde. Pero para Jesús no era así. Como muchas veces usted y yo pensamos o creemos muchas veces que es como que Dios parece que no va a llegar en la situación que vivimos. Es como que parece que Dios no va a responder en medio de lo que usted y yo enfrentamos, y eso no es así. Eso no es así. Muchas veces la respuesta no vendrá cuando tú la quieres, no vendrá cuando tú la necesites, pero vendrá en el tiempo correcto, en el tiempo exacto, en el tiempo que Dios lo determine para tu vida. Amén. Lo que tú y yo debemos tener claro siempre es que Él nunca llega tarde, que la respuesta de Dios nunca va a llegar tarde a tu vida. La respuesta a tu oración no llega fuera de tiempo, llega en el tiempo correcto, llega en el tiempo que Dios determina, llega en el tiempo que Dios ha establecido, que Dios ha establecido para manifestar su poder y su gloria a través de tu vida. Amén. Dios nunca va a llegar tarde a las peticiones, Dios nunca va a llegar tarde a tu oración, Dios nunca va a llegar tarde a tu necesidad. Él llega cuando tenga que llegar, Él llega cuando tiene que llegar. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano, y si hay alguien que tiene control sobre el tiempo, ese solamente es Dios. Ese solamente es Dios. La Biblia dice que Él tiene la capacidad de mudar los tiempos. Amén, de mudarlos, de cambiarlos. Él tiene la capacidad de hacer que el sol se detenga. Él tiene la capacidad de hacer que la luna se detenga. Amén, Él tiene la capacidad de cambiar, de volver el tiempo atrás. Dice la Biblia, habla allí también Isaías. O sea, Él nunca va a llegar tarde. Él llega cuando tiene que llegar. Él llega cuando tú y yo menos lo esperamos. Él muchas veces llega cuando tú dejas de forzar. Él muchas veces llega cuando tú cuando tú ya dejas de pelear con tus fuerzas. Pero de que Él llega en medio de la situación. Él llega en medio de lo que tú y yo enfrentamos y vivimos. Por eso para la familia de Marta, de María, Jesús a lo mejor había llegado tarde al acontecimiento, sí, a la situación que Lázaro le tocaba enfrentar o vivir. Pero no fue así. Jesús nunca llegó tarde. Y es verdad que muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos llevarán a creer que muchas veces la respuesta de Dios vendrá, no en el tiempo correcto o no en el tiempo que tú y yo esperamos. Hay situaciones que vamos a enfrentar donde muchas veces vamos a ver que la respuesta de Dios no vendrá cuando tú y yo la esperamos o cuando tú y yo muchas veces la necesitamos. Pero eso no será así.
No será así porque muchas veces la circunstancia a nosotros nos lleva a la desesperación, a la desesperanza. Muchas veces las situaciones que enfrentamos a nosotros nos sacan de la posición de fe y nos colocan en una posición de desesperanza. Y en medio de esa posición pensamos que el asunto no va a resultar. Pensamos que todo va a salir mal. Pensamos que nada va a salir bien. Pensamos que todo está acabado. Pero yo te vengo a decir hoy día que hay uno que siempre llega a tiempo. Que hay uno que tiene la última palabra. Siempre decimos, Dios tiene la última palabra, pero ¿quién está dispuesto a esperar en Dios esa última palabra? ¿Quién está dispuesto a esperar en Dios en medio de donde todo se acaba, en medio de donde todo termina, en medio de donde muchas veces parece que todo es destrucción? ¿Quién está dispuesto a esperar en Dios esa última palabra? Yo creo que nadie. Es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque la situación muchas veces nos domina. La situación muchas veces nos controla. La falta de fe muchas veces nos hace sucumbir en la desesperanza. Pero si hay alguien que tiene el poder para cambiar la situación, si hay alguien que tiene el poder para cambiar un lamento en baile, para cambiar una circunstancia, para mudar el tiempo, hacer volver el tiempo, adelantar el tiempo, ese solamente es Dios. Ese solamente es Dios. Yo le decía que es verdad que hay situaciones en nuestras vidas que nos llevarán a creer muchas veces que la respuesta de Dios vendrá en el tiempo que tú y yo esperamos, pero no siempre será así. Escúcheme bien, no siempre será así. ¿Sabe por qué? Porque Dios llegará en el tiempo que ha determinado llegar. Dios llegará en el tiempo que Él ha determinado de llegar. Él llegará en el tiempo que Él ha determinado llegar para manifestar su gloria y manifestar su poder. Eso es lo que pasa aquí con Marta, con María, con Lázaro. María, quizás Dios no llega cuando María quería. Dios no llegó, Jesús no llegó cuando Marta lo necesitaba. Jesús llegó en el momento que tenía que llegar para que lo de Dios fuese manifiesto en medio de esas vidas. Claro, Jesús llegó cuando tenía que llegar. Y si hay algo que usted y yo debemos saber y conocer, es que Dios nunca va a llegar tarde a tu causa ni a mi causa. Dios nunca va a llegar tarde a lo que tú y yo enfrentamos. Dios nunca va a llegar tarde a lo que tú y yo vivimos. Acuérdate que la Biblia claro dice que aunque padre y madre nos dejara, con todo Jehová nos recogerá. O sea, Dios nunca va a llegar tarde. Nunca va a llegar tarde. Hay cuántas historias en la Biblia. Cuando hablábamos de Agar hace unos días atrás, unos mensajes atrás, decíamos que el niño clamó cuando Agar lo dejó bajo un árbol para que muriera de sed. Y dice que Dios llegó, Dios apareció, le apareció el ángel. ¿Sí? Claro, y si usted sigue viendo, Dios nunca llegó tarde a todo aquel que clamó y puso su confianza en Él. Si hay algo que usted y yo debemos saber entonces, y debemos conocer entonces, que Dios nunca va a llegar tarde a nuestra causa. Dios nunca llegará tarde a nuestro clamor. Nunca llegará tarde a la situación que estemos viviendo o enfrentando. Sino que Dios siempre llegará en el momento que tenga que llegar. Y Dios siempre traerá las respuestas y las soluciones que tenga que traer. Sean conforme a su voluntad. Pero siempre Dios llegará a tiempo. Dios no llegará con una respuesta a tu vida cuando tú no la necesites. Dios va a llegar con una respuesta a tu vida cuando tú menos lo esperes. Cuando tú menos lo esperes, pero va a llegar siempre a tiempo. Siempre va a llegar a tiempo. Claro, siempre va a llegar a tiempo. Lázaro era parte de la familia que junto a Marta y María, sus hermanas, recibían y atendían a Jesús. Me imagino que cada vez que pasaba por sus casas, cada vez que pasaba por sus hogares, Lázaro era uno de los 3 hermanos que me imagino que le preparaban, lo atendían, lo honraban a Jesús cuando pasaba por ahí. Tenían un acercamiento a Él. Por eso la Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús. Claro, era amigo de Jesús porque me imagino que tenían una relación, una comunión. La Biblia dice que ellos eran amigos, que ellos se conocían, y de acuerdo a la Escritura, no es difícil imaginar que a lo mejor Jesús pasaba algún tiempo también con esa familia. Ahora la Escritura dice que Lázaro de un día para otro enfermó. Y sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús diciendo: Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. O sea, Jesús, mire lo que le voy a decir. Lázaro no era cualquier persona para Jesús.
No era cualquier persona para Jesús. Por eso sus hermanas, cuando envían el mensaje, le dicen: hey, díganle al maestro que al que él ama se enfermó, y la enfermedad que tiene es de muerte. Claro, y a pesar de que Jesús amaba a Lázaro, escúcheme bien, porque vamos a entrar al mensaje. Y a pesar de que Jesús amaba a Lázaro, y a pesar de todo el amor que aquel que tenía el poder de dar la vida tenía con Lázaro, algo ocurrió igual con la vida de Lázaro. Y cuesta entender que Jesús amaba a Lázaro, que Lázaro lo amaba a él. Era una amistad, era algo, me imagino yo que había algo hermoso, algo de respeto, había una amistad entre ellos. Y aún así Lázaro murió. Aún así Lázaro tuvo que vivir un proceso, porque lo que vive Lázaro es un proceso. Pero lo que ocurrió, sí ocurrió. Sí ocurrió. La Biblia dice que una mañana despertó tan enfermo que esa enfermedad ya acababa casi con su vida. Vamos al libro de Juan capítulo 11, verso 1 al 4. Juan capítulo 11, verso 1 al 4. Vamos a leer la Biblia en el nombre poderoso de Jesús. Algunos me dicen: pastor, usted lee poco la Biblia. Si la leo, la tengo acá y la tengo en el data enfrente, letra gigante, que es más fácil leer allá. El azúcar a veces me juega malas pasadas a mí. Juan capítulo 11, verso 1 al 4, dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mire lo que le mandan a decir las hermanas. Le dicen: Señor, he aquí, el que amas. O sea, había un afecto especial entre Jesús y aquel varón. Sí, me imagino yo que era su amigo. ¿Usted tiene amigos? ¿Usted le tiene cariño a su amigo? Cierto que sí, hay un afecto especial. No es lo mismo que con aquel que usted solo conoce. ¿Ya? Y le dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, escuche bien, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que la gloria de Dios, ¿sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Le mandan a decir, dice la Biblia, a Jesús: el que amas está grave, está enfermo. Entonces, oyéndolo Jesús, le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué es lo que veo acá? Lo primero que veo es que a Lázaro, a pesar de ser amigo de Jesús, escúcheme bien, porque estas situaciones las vivimos usted y yo. Estas situaciones las vivimos usted y yo. De repente le decimos: Señor, pero si soy tu hijo. Como si Dios se olvidara de aquello. No, Dios lo tiene más claro que usted y que yo. Aquí lo primero que veo, le decía yo, es que Lázaro, a pesar de ser amigo de Jesús y de ser amado por Jesús, no pudo evitar pasar por un proceso de enfermedad. No pudo evitar pasar por un proceso de muerte, un proceso muy duro, un proceso quizás que a nadie le gustaría vivir. A pesar de ser amigo de Jesús, no pudo evitar tener que pasar en algún momento por un proceso que le demandó su vida. No pudo evitar pasar por un proceso que a usted y a mí no nos gustaría ni siquiera conocer. Pero él lo pasó siendo amigo de Jesús. Aún siendo quizás un poco íntimo con Jesús, no pudo evitar tener que vivir esta situación. Y muchas veces nosotros creemos que estamos exentos de vivir situaciones así. Muchas veces nosotros creemos que estamos exentos de sufrir procesos en la vida. A veces creemos que estamos exentos de pasar por circunstancias que muchas veces no nos gustan, y eso no es así. Eso no es así. Usted y yo vamos a vivir procesos. Vamos a tener que vivir circunstancias. Acuérdese que Isaías decíamos unos días atrás también. Isaías dijo: pasarán por el fuego, pasarán por los procesos, pasarán por las circunstancias. ¿Sí? Dijo: pero no los quemarán, no los negarán. El resultado no está en cuando tú pasas. No está en cuando te toca enfrentar la situación. La respuesta viene cuando tú tienes fe.
para determinarte a pasar por ello y creer que después de aquello Jesús sigue estando ahí. Jesús sigue caminando contigo. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo no somos los únicos que pasamos procesos difíciles. No somos los únicos que pasamos procesos difíciles. Lázaro, a pesar de ser amigo de Jesús, a pesar de servir a Jesús y ser amado por Jesús, pasó por una situación difícil e inexplicable. Porque imagínese usted, si ve a usted a su amigo en peligro, usted lo advierte. Si usted ve que su amigo está en una circunstancia, usted lo ayuda, usted corre a él, va a ayudarlo o lo advierte al menos del peligro. Dígame usted si el proceso de Lázaro es un poco inexplicable. Claro, imagínese Jesús, el dueño de la vida, el Señor de la vida, el que tenía el poder de darla, el que vino realmente de parte de Dios a darnos vida. No se lo contó a Lázaro, no le dijo: Lázaro, vas a vivir un proceso difícil. Y en ese proceso, Lázaro, a lo mejor vas a tener que morir algunas cosas. Ese proceso, Lázaro, no será un proceso común. Jesús no se lo informó, y hay cosas que muchas veces tú y yo no las vamos a entender en medio del proceso. Lázaro, a pesar de ser amigo de Jesús, a pesar de servir a Jesús y ser amado por Jesús, pasó por esta situación difícil e inexplicable. Quizás como muchas veces le sucede a usted y me sucede a mí también. No sabía por qué estaba enfermo. Él no sabía por qué le tocaba vivir este tiempo difícil. Como cosas o situaciones que usted y yo vivimos. Usted muchas veces dice: pero si yo soy fiel con Dios, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo oro a Dios 3 veces al día como Daniel. A lo mejor oro 6 veces al día como lo hacía David. Y muchas veces usted igual se pregunta: ¿por qué paso por esto? ¿Por qué me toca enfrentar lo que estoy enfrentando en este tiempo? Y no tiene que ver con tu relación con Dios. Esto no tiene que ver con que ores 3 o 6 veces. Eso siempre tiene que ser así. ¿Sabes por qué? Porque es la única forma que el fuego no te queme. Es la única forma que el agua no te anegue. Es la única forma que cuando estés viviendo el proceso que vivía Lázaro, la respuesta de Dios también siempre esté a tiempo. La respuesta de Dios siempre esté a tiempo. Él no sabía por qué estaba enfermo. A lo mejor tampoco sabía por qué le tocaba vivir este tiempo difícil. Lázaro no entendía el por qué, si Jesús era su amigo, nunca se lo advirtió. ¿Usted cree que a lo mejor no pensó así en la enfermedad? ¿Usted cree que no pensó que Jesús, siendo su amigo, por qué no le reveló que él iba a pasar por este proceso? ¿No le pasa a usted cuando le toca vivir algo difícil? Y usted dice: ¿por qué no me lo mostraste antes, Señor? ¿Por qué no me mostraste? ¿Por qué no me diste, no sé, un sueño, una revelación de lo que había de vivir? Bueno, era lo que vivía Lázaro. Recuerde que Jesús sabía. Imagínese, Jesús sabía y hablaba de lo que había de venir. Pero no le dijo nada a Lázaro. No le advirtió del proceso que venía sobre Lázaro. No le advirtió de lo que iba a tener que pasar. Era difícil, 4 días, acuérdese después. Y Jesús hablaba de todo lo que había de venir. Claro, pero a Lázaro nunca le dijo ni le entregó la revelación de que se enfermaría. Claro, y que después de 4 días quizás él iba a venir, donde todos le iban a reclamar, y aún así Dios lo iba a resucitar. Jesús nunca le dijo algo a Lázaro. A Jesús nunca le perturbó, escúcheme bien, que Lázaro o lo que Lázaro iba a vivir. A Jesús nunca le preocupó aquello, sino que lo que le interesó a Jesús y lo que vio Jesús era que la gloria se iba a manifestar en medio del proceso de Lázaro. Y hoy día quizás estás viviendo situaciones, estás viviendo circunstancias. Mira lo que te voy a decir. Situaciones que quizás no puedes comprender. Situaciones que quizás buscando a Dios te toca enfrentarlas. Pero deja que Dios se glorifique. Deja que Dios haga algo en medio de lo que estás enfrentando, en medio de lo que estás viviendo. Deja que Dios obre ahí. Deja que Dios obre ahí. Y te aseguro que Él nunca llegará tarde en lo que tenga que hacer. Pase lo que pase, Él nunca llegará tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Ahora todos pasamos por situaciones en donde quisiéramos tener una explicación del por qué
¿Y para qué suceden las cosas así? ¿No le gustaría a usted entender el por qué su proceso? ¿O para qué su proceso? ¿Se imagina si todos lo entendiéramos? Todos iríamos, ¿sabe cómo iríamos? Contentos, danzando, saltando en medio del proceso. Si lo pudiéramos entender, porque entenderíamos que ese proceso va a traer gloria, que ese proceso va a traer vida, que ese proceso realmente sea bueno, sea fuerte o muy fuerte. Lo que va a traer va a ser poder, ensanchamiento. Claro, si lo entendiéramos, ¿sabe cómo iríamos en medio del fuego? Saltando, danzando, cantando, quizás como Sadrach, Mesach, Abednego. Pero no es así, a nadie le gustan los procesos. Y más nos cuesta entenderlo cuando nos toca estar ahí. Pero si tú y yo entendemos que Dios se quiere glorificar, que Dios nos quiere llevar, mira lo que te voy a decir, a descansar en Él, a alabarle a Él, a adorarle a Él. En medio de ese proceso vamos a ver el poder de Dios también manifestado en medio de aquello. Todos pasamos por situaciones en donde quisiéramos tener una explicación del por qué nos toca vivir aquello, del por qué nos toca pasar aquello, por qué las cosas tienen que suceder así. Pero lo único que en esos momentos debemos hacer es mantenernos confiando y creyendo. Confiando y creyendo, y muchas veces dicen, pero ¿cómo solo confiar y creer? Mira lo que te voy a decir. Los que amamos a Dios, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que si tú y yo nos mantenemos confiando y creyendo, aún las cosas que vienen para muerte nos traerán vida. Nos traerán vida. Claro, aún las cosas que vienen para muerte nos traerán vida. ¿Quieres que te diga por qué? Porque si tu vida y mi vida está en la mano de Dios, nunca habrá muerte. Realmente nunca habrá muerte, y espero que puedas entender lo que te digo. Si tu vida y mi vida está en las manos de Dios, pase lo que pase, nunca habrá muerte. Habrá vida. Jesús dijo claramente que el que quiera hallar su vida acá en la tierra, ¿qué va a pasar? A lo mejor la va a tener que perder, pero de que la va a hallar, la va a hallar. De que va a hallar su vida, la va a hallar, la va a encontrar. Por eso Pablo estaba tan convencido y decía que aún el morir para él era ganancia. Claro, que aún el morir era ganancia, y con esto no quiero que usted piense en morir. Pero cuando tú y yo tenemos nuestra vida puesta en las manos de Dios, hay confianza. Hay confianza. Claro, hay confianza. Por eso que hay situaciones que tú y yo vivimos, y no tienen el poder de terminar con nuestra vida, porque el único que tiene ese poder se llama Jesucristo. Lo único que en estos momentos debemos hacer es mantenernos confiando y creyendo que los que amamos a Dios, usted ama a Dios. Si usted ama a Dios, tiene que entender que todo lo va a llevar a algo bueno. Que todo lo va a llevar a algo bueno. Hoy día hay gente que está sano, pero sano, de verdad sano, y vive lleno de miedo. ¿Y sabe por qué vive lleno de miedo? Porque su vida, porque su vida no está en Cristo. No está en Cristo. Cuando tu vida no está en Cristo, el enemigo también da testimonio de ti y te asusta. Claro, te hace vivir desesperado. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo vivimos para esta tierra. Tú y yo estamos enfocados en esta tierra. Cuando tú y yo en esta tierra debemos estar enfocados en la vida venidera. Claro, enfocado en la vida venidera, viviendo acá en la tierra, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, confiando en lo que Dios nos mandó a confiar. Por eso creo que sea lo que sea que estemos viviendo, enfrentando, si confiamos y buscamos en Dios, al final del día su gloria será revelada en medio de la situación y los problemas que enfrentamos. Fue Jesús aquí el que le dijo a Lázaro, el que le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Y usted sabe que Lázaro sí murió. Pero él dijo que no era para muerte. Porque hay cosas que no son para muerte. Hay cosas que son procesos fuertes en nuestra vida, que hay áreas de nuestra vida que tendrán que morir. Pero que traerán gloria de parte de Dios en esta tierra, y así también delante de la presencia de Dios.
Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y a lo mejor así como Lázaro, escúcheme, muchas veces no tendremos esa revelación de cómo va a terminar la situación que muchas veces enfrentamos. A lo mejor nos vamos a encontrar en esa situación que estuvo Lázaro, donde quizás nos vamos a encontrar, no vamos a tener esa revelación de cómo va a terminar lo que tú y yo estamos viviendo. Pero yo te digo hoy día, en el nombre del Señor, vive en paz, vive confiado, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer y deja que Dios te revele, deja que Dios se glorifique, deja que Dios haga en tu vida. El peor problema, ¿sabe cuál es? Es cuando en medio de las circunstancias nos desesperamos. Es cuando en medio de las circunstancias, sabiendo que Jesús va en tu barca, tú te desesperas. Jesús, cuando iba en la barca con los discípulos, dice que dormía en la popa, descansaba. Jesús estaba con ellos, estaba en su barca, era Él el que los envió a cruzar. Es más, dice la Biblia que subió con ellos a la barca. Claro, Él descansaba en la popa y dice que empezaron los vientos, las olas. Y los discípulos se asustaron. Los discípulos, aún con Jesús en su barca, se asustaron. Por eso Jesús, cuando lo despiertan, lo reprende y le dice: hey, ¿por qué teméis? Al contrario, le dice: tened ánimo, le dice. Tened ánimo. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo sabemos que Él está en nuestra barca, no solo Él está en tu barca, mira, para descansar, para ver lo que estás pasando, sino que Él está ahí, ¿sabes para qué? Para sacarte de lo que estás viviendo, para sacarte de lo que estás pasando, para darte la dirección y la palabra correcta para que puedas vencer. Los discípulos tampoco lo entendieron, ¿sabe por qué? Por una razón, y la Biblia lo dice. Dice que cuando vieron que Jesús le habló a las olas, mire, a lo imposible, que las olas y los vientos le obedecieron, y ellos dijeron: ¿quién es este? ¿Sabe por qué? Porque no hay una revelación de Jesús en su vida. Y nosotros debemos buscar la revelación de Jesús para nuestra vida. Entender que Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener lo que no teníamos: vida, salvación. A lo mejor muchas veces no tendremos esa revelación de cómo va a terminar la situación que enfrentamos. Pero aunque no conozcas el final, escúcheme lo que le voy a decir, aunque no conozcamos el final, esfuérzate por conocer lo que Dios dice. Esfuérzate por conocer su promesa. Porque aunque no sepas lo que va a pasar contigo mañana, tú debes saber que Dios es real y que su palabra o los pensamientos que Él tiene para ti no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, dice la Escritura. Cuando tú desconoces que Él tiene pensamientos de bien, tú vives asustado, vives con miedo. Pero cuando sabes que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, tú tienes que buscar conocer cada día aquí el que tiene pensamientos de bien para tu vida. Nosotros somos buenos para oír lo que Dios tiene, pero no para buscar lo que Dios tiene. Yo decía, no me acuerdo si fue en el mensaje pasado, donde decíamos que somos buenos para oír lo que Dios dice, pero no para buscar relacionarnos con Él. Claro, no para buscar relacionarnos con Él. Y a lo mejor tú y yo oímos lo que Dios dice y tenemos confianza a través de lo que oímos. Pero cuando viene el problema, viene la situación, cuando nos toca pasar por el fuego, a veces eso no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque al no conocer, al no intimar con aquel que dice que tiene pensamiento de bien, tú no sabes en realidad lo que va a suceder. Pero si te metes con Él, tú no solamente lo vas a oír, lo vas a conocer. Y como lo vas a conocer, tú en medio de la situación sabrás que Él va contigo. Sabrás que Él no te dejará solo. Sabrás que en lo que puedas estar viviendo, Él también está ahí en esa situación. Esa es la diferencia de saber quién va contigo. Es que el que camina contigo nunca te dejará solo, nunca te dejará huérfano, nunca colocará más carga que la que puedes llevar. Me imagino que Lázaro no sabía por qué pasaba por esta situación.
Me imagino que en más de algún momento se preguntó con María. Bueno, la Biblia muestra más adelante. Cuando llega Jesús a la casa, Marta le dice: si hubierais estado acá. María le dice lo mismo con otra actitud, pero al final le pregunta lo mismo. Porque ¿quién puede entender que lo mandan a buscar y Jesús dice no es para muerte, y en vez de atenderlo se va a otro lugar y viene 4 días después? ¿Quién puede entender que viene 4 días después y viene cuando ya Lázaro murió? Solo aquel que entiende que Dios tiene el control. Solo aquel que entiende que Dios tiene el control. Solo aquel que tiene su vida rendida a Dios. Solo aquel que dice pase lo que pase, yo al final, todo lo que venga al final será para bien para mí. Ahora llama mucho la atención que vayan y le avisen a Jesús que su amigo, el que ama, se enfermó, y que en vez de que Jesús corra a Lázaro, él visiblemente decida no hacer nada. Claro, le vienen a avisar y él le avisan, bien, saludo, y dice bueno, vamos a otro lugar. El que estaba enfermo no era cualquier persona, sino que dice la Escritura que era su amigo, que era el que amaba. Y muchas veces nos pasarán cosas que no queremos que nos pasen, pensando que a lo mejor no somos amados por Dios, pero no es así. No es así, ni tampoco será. No es así, ni tampoco será así. Son situaciones que son necesarias que tú y yo vivamos. En medio de los procesos que podamos estar viviendo, necesitamos alabar a Dios. Necesitamos glorificar su nombre, porque por causa de que Jesús amaba a Lázaro, Él permitió el proceso que Lázaro vivía. ¿Quién puede entender eso? Porque hay cosas que por causa del amor que Dios tiene para con nosotros, nos mete en los procesos. Por causa de ese amor de Dios sobre nuestras vidas, a veces nos tiene que meter en esos procesos. Porque sin esos procesos no podemos entrar. No podemos entrar a su presencia sin vivir aquellos procesos. Por eso los procesos no son para saltarse. Los procesos uno no se los puede saltar. Uno los tiene que vivir, enfrentar. Porque son aquellos en donde tu fe es probada en el crisol. Esos son aquellos procesos donde tu fe es metida al fuego. En medio del proceso que podamos estar viviendo, debemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque por esa causa Jesús permitió lo que vivía Lázaro. El verso 4 dice: esta enfermedad, dijo Jesús, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, el verso 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Mire, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran sus amigos. Eran sus amigos. Verso 6 dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire que era bueno el amigo. Cuando yo, Jesús, que Lázaro estaba enfermo, no corrió a atenderlo, como tú y yo pensamos que tiene que ocurrir con nosotros. Porque hay situaciones que nos van a tocar vivir donde parece que Dios no se mueve. Hay situaciones que vamos a enfrentar donde parece que nada ocurrirá. Hay situaciones, hermano, nos tocó vivir aquello. Te lo digo no porque sea fácil predicar de aquello, es porque nos tocó vivirlo. Hubo un tiempo donde todo era contrario, donde nos profetizaban, donde orábamos a Dios, donde había algo en nuestro corazón que nos decía que todo estaba bien, que ya todo había sanado, y llegábamos a hacer exámenes y todo era contrario. El cáncer se había ramificado. Claro, situaciones así te cuento, hermano, de lo que he vivido. Te predico por testimonio. Claro, llegábamos, hermano, después de muchas cosas y saltábamos y danzábamos, recorríamos Chile. Y donde íbamos, Dios me hablaba, Dios me decía, yo, feliz, tú me lo dijiste, Señor, pero íbamos al médico y las cosas eran contrarias. Pero salíamos del médico, ¿sabes cómo? No con la cara larga, sino que salíamos y decíamos, no, diablo mentiroso. Era ilógico, los que sabían nos decían lo que ocurría, y yo que no conocía lo que ellos sabían, yo decía, ellos mienten, Dios dice la verdad.
Porque hay un momento en que tienes que rendir tu voluntad y empezar a hablar como Dios habla, empezar a pensar como Dios piensa y empezar a hacer como Dios demanda. Y cosas empiezan a ocurrir en el mundo espiritual. Cosas se empiezan a manifestar, se empiezan a orquestar en favor de lo que estás viviendo. En favor de lo que estás viviendo. Por eso yo entiendo cuando Pablo dice: el evangelio es poder y es poder de lo alto. Claro, es poder y poder de lo alto. ¿Sabes por qué? Porque ocurren cosas sobrenaturales. Ocurren cosas que usted no se imagina. Ocurren cosas donde nadie más puede hacer nada. Ocurren cosas donde el hombre ya pierde toda esperanza. Ocurren cosas a través de ese Dios de esperanza. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Qué locura! Imagínese a usted, manda a buscar al pastor y el pastor se demora 1 hora. Hoy el pastor no tiene amor por las almas. Imagínese a Jesús en este tiempo. Imagínelo usted en este tiempo con la necesidad que hay. Que no llegue Jesús a tiempo a atender su petición. No, lo crucifica de nuevo. Pero dice la Escritura que se quedó ahí y se demoró 2 días más. 2 días más se quedó en el lugar donde estaba. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo a Dios no lo podemos apurar. Él nos manda a confiar. Y Él espera ahí hasta que podemos confiar. ¿Sabe por qué no va? Porque de acuerdo a la ley judía, a la historia, a la cultura judía, decían que hasta el 3er día un muerto podía volver en sí. Hasta el 3er día. Por eso Jesús no acude hasta cuando la gente entendiera que eso era obra de Dios. Por eso dice: para que las obras de mi Padre sean manifiestas, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús amaba a sus amigos. Claro que lo amaba. La Biblia dice que amaba a María, a Marta, a Lázaro. Amaba a Marta, amaba a María, amaba a su hermana Lázaro. Pero dice la Escritura que aún así se quedó unos días más en el lugar donde estaba. Aún así se quedó unos días más en el lugar donde estaba. Fue Jesús. Claro. Jesús no fue en el mismo momento que le avisaron. No fue a ver a su amigo del alma. No fue a ver a su hermano en la fe. No lo fue a ver al tiro. Porque hay cosas donde Jesús sabe que Dios tiene que orar. ¿Quién más que Él? ¿Quién más que Él sabe que Dios tiene que orar ahí? Claro, imagínese usted esa actitud. Imagínese esa actitud suya o mía en estos tiempos. Cualquiera diría: menos mal que es cristiano. Pero como Jesús lo amaba, la Biblia dice que se quedó esperando que terminara el proceso. No lo dice literal, pero eso fue lo que sucedió. Jesús se lo hizo entender a sus discípulos, a los que estaban con Él. Unos entendieron que dormía y otros dijeron: vamos a despertarlo. Pero Él les hablaba y después les habló claramente. Dice la Biblia, termina el capítulo, claramente que Lázaro había muerto. Claro, primero le habló de dormir, pero cuando no entendieron, se le aclaró, le dijo: no, si está muerto. Pero Jesús esperó que el proceso terminara. La Biblia dice que esperó hasta que Lázaro murió. Jesús ya lo había dicho. Jesús nunca perdió el control sobre la situación, sino que Jesús había dicho que lo que estaba viviendo Lázaro no era para muerte, sino que para que la gloria de Dios se revelara y para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Y lo que Marta y María no pudieron entender o no podían entender era que el sufrimiento que ellos estaban viviendo en el presente sería lo que Dios usaría para la gloria de Él en el futuro. Hasta el día de hoy recordamos esta historia. Hasta el día de hoy recordamos lo que está escrito, porque para enseñanza nuestra se escribió. Para mí no hay historia antigua aquí en la Biblia. Para mí no hay historia antigua, aquí no hay nada que pasó 1000 años. Esto está vigente, su palabra no cambia. Y lo que está escrito es porque está vigente para el día de hoy. Claro, eso habla del corazón que tú y yo tenemos que tener, el temor y el respeto a lo que Dios establece para tu enseñanza y mi enseñanza.
Aquí no hay nada viejo, aquí está todo para que tú y yo hoy día podamos tomar y creer que Dios, aunque todo esté mal, aunque parece que nada puede ocurrir, Dios nunca llegará tarde a tu situación, nunca llegará tarde a tu oración, nunca llegará tarde a tu vida. Él siempre estará ahí cuando tú y yo lo necesitemos, Él siempre estará ahí a tiempo. Esto es lo mismo que ocurre muchas veces. O es lo que muchas veces nos sucede a nosotros en este tiempo. Y es que nos cuesta entender lo que sucede en el presente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque carecemos de esa revelación de lo que Dios hará en el futuro. Carecemos de esa revelación. Marta carecía de esa revelación. Por eso cuando Jesús llega le dice: ay, si hubierais estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque hay cosas que tú y yo tenemos que vivir. Y la experiencia, mira, la revelación vendrá a través de la experiencia de la vida, a través del proceso. En medio de ese fuego, cuando vayas pasando, Dios se te irá mostrando. Muchas veces no tendrás la respuesta antes. Nosotros nos hemos acostumbrado a que alguien nos profetice que nos va a ir bien y esperemos que nos vaya bien así, a brazos cruzados. Claro, nos gusta que nos profeticen: no, tú vas a ser un hombre de Dios. Pero no te dicen que tienes que esforzarte, morir a lo tuyo para llegar a serlo. Y esperamos como que no, eche una moneda allí y el café sale listo. No es así. Hay cosas que tú y yo vamos a tener que provocar acá en la tierra para que se suelten en el cielo. Jesús fue claro cuando dijo: y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos acá se desatará también allá. O sea, todo pasa acá, todo parte por acá. Parte por tu actitud, mi actitud. Una actitud de confianza, una actitud de perseverancia, una actitud de que aunque todas las cosas se vean mal, tú creas que van a salir bien. Porque nada puede ocurrir en un lugar, nada puede ocurrir en una vida. Mira lo que te voy a decir: si no puedes visionar lo que Dios tiene para él, nadie podrá llegar a la presencia de Dios si no visionamos en esta tierra. No tenemos la capacidad de imaginarnos lo que será, lo glorioso que será esa fiesta cuando estemos delante de Él. Carecemos de revelación de lo que Dios hará en el futuro. Por eso que lo que podamos estar viviendo en estos tiempos, si tu vida y mi vida está guardada en Dios, nunca será para muerte. Escúcheme bien, nunca será para muerte. Siempre será para vida. Si está guardada en Dios, siempre será para vida. Siempre, porque podemos tener problemas, podemos tener situaciones, van a haber luchas, pero si estamos en Dios, no será para muerte, sino para la gloria de Él y para que el Hijo de Dios también sea glorificado. Por eso que lo que podamos estar viviendo no será nuestro final. Lo que puedas estar viviendo no será tu final, será tu comienzo. Será tu comienzo, pase lo que pase, será tu comienzo. Pero mientras estemos en esta tierra, tienes que batallar, tienes que batallar, tienes que batallar. Y esa batalla es una batalla de fe. Esa batalla no es una batalla de fuerza, es una batalla de fe. Es una batalla de creer, es una batalla de decir: aunque suceda lo que suceda, pase lo que pase, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, sé que estás conmigo, sé que tienes el control, aunque no te sienta, no te pueda ver. Yo sé que estás conmigo, sé que estás para renovarme cada día, sé que estás para fortalecerme cada día, sé que estás para levantarme cada día. Por eso que lo que estés viviendo no será tu final, sino que será el principio de cosas nuevas, porque hay un principio y hay un final en tu proceso. Usted no crea que entra en un proceso eterno. Dios no lo permitió, no permitió que sucediera eso con Adán ni con Eva. Menos va a permitirlo con usted. Menos lo va a permitir con usted. No hay procesos eternos. Todos los procesos tienen su fecha de término, su fecha de expiración. Depende de usted cuánto quiere que se demore su proceso. Porque los procesos, ¿sabe para qué vienen? Para separar el oro del metal. ¿Para qué viene el fuego? Para purificar tu fe. ¿Para qué viene el fuego? Para apartar lo que no es fe. ¿Para qué viene el fuego? Para apartar lo del alma y lo del espíritu.
Hay cosas que tú y yo necesitamos entender. Que si estamos en Cristo, aún, mira lo que te voy a decir, aún la muerte tiene que ser ganancia para ti. Esa tiene que ser tu expectativa. Porque si es así, tú ya estás muerto a lo natural. Oh, caramanso. Tú ya estás muerto a lo natural. Si es así, tu vida ya no está en tus manos, está en las manos de Dios. Si es así, en cualquier momento se desata algo glorioso, porque Dios anda buscando en quien glorificarse. Cuando tu vida está en las manos de Dios y no en tus manos, es porque tú ya no estás viviendo para esta tierra. Estás viviendo conforme al propósito y el plan que Dios tiene contigo en esta tierra. Y esa gente Dios busca. A esa gente Dios busca para manifestarse. A esa gente Dios busca para glorificarse. A esa gente Dios busca, ¿sabes para qué? Para darle vida en donde nadie más puede dar vida. A esa gente Dios busca para quitar toda roca de en medio de ellos, para sacar todo aquello que de una u otra forma atrae, lo tiene envuelto su corazón. Aquí Jesús se aseguró. Jesús no vino sino hasta el cuarto día, porque de acuerdo a la creencia de los judíos, hasta un tercer día alguien se podía levantar de entre los muertos. Aquí Jesús aseguró de que Lázaro no pudiera levantarse, ni según la creencia, ni tampoco por su fuerza, sino que lo iba a resucitar, o iba a resucitar. Si iba a resucitar, la gente iba a tener que decir que fue Dios. Por eso creo que Dios no intervendrá en nuestros asuntos, sino hasta que se asegure que tú no puedes. Hay cosas donde Dios no va a meter su mano hasta que no se asegure Dios de que tú y yo hemos sacado las nuestras. Por eso prepárate, porque si dejas de buscar entender el proceso y comienzas a creer, aún, mira lo que te voy a decir, aún lo que tú halles imposible comenzará a suceder. Eso fue lo que pasó con Marta. Cuando Jesús llega, su hermano muere, estaba muerto, dice la Biblia. Y Marta le dijo, si hubierais estado aquí. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Jesús le dice, hey, tu hermano resucitará, le dice. Y Marta decía, sí, yo sé que resucitará. Ellos no habían soltado la situación, estaban llenos de dolor, el ambiente era contrario. Y Jesús seguía dándole a entender a Marta para que Marta pudiera comprender y tener fe, y poder, antes de que sucediera, ella pudiera creer lo que iba a ver. Pero Marta no lo pudo creer, y aún así Jesús se siguió glorificando. Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque Él nunca perdió el control de la situación. Y pase lo que pase, viva lo que viva, Dios nunca ha perdido el control de la situación tuya. En cualquier momento Dios obra allí. En cualquier momento Dios hace algo extraordinario. En cualquier momento, Dios manda a quitar esa roca. En cualquier momento Dios te manda a desatar. En cualquier momento sucede algo extraordinario. En cualquier momento se va todo ambiente raro, extraño, contrario. En cualquier momento lo que hiede, desaparece de nuestras vidas. En cualquier momento, ¿sabes por qué? Porque Dios nunca ha perdido el control. Y sucederá porque se parará enfrente de la situación y sacará todo aquello que no corresponde afuera. Dios sacará todo aquello que no corresponde afuera. Y los que te dijeron que no se podía te dirán, lo tuyo no está muerto, porque Dios obró ahí. Hay mucha gente que quizás te dice, de esta no hay nada bueno. Cuando usted le dice, ¿sabe qué? Estoy complicado, lo primero que sale, una apaga fuego y te dice, yo conozco a alguien que también vive lo mismo o murió de lo mismo. Y cada día Dios está esperando que tú y yo podamos creer y empecemos a llamar las cosas que tú y yo no vemos como si fuesen. Eso es lo que Dios está esperando. Y si hoy día yo te predico de aquello, ¿sabes por qué? Es porque esto nos tocó vivirlo a mí con mi esposa. Un proceso donde todas las cosas eran contrarias. Te lo digo delante del Señor, un proceso donde nunca recibimos una noticia buena. Nunca una esperanza de que el asunto se iba a mejorar, ¿o no, pastora? Nunca, ni siquiera una esperanza de que venía algo bueno. Nunca, hermano, nunca. Nunca un médico me dijo, esos mismos médicos que se pagaban, nunca uno de ellos me dijo, se va a mejorar. Todo era peor. Pero nunca salimos de ahí pensando lo que decían los médicos. Salimos de ahí creyendo lo que Dios ya nos había hablado en algún momento. Y caminamos en eso y nos dijeron locos. Y nos apartaron y nos rechazaron y nos dijeron un montón de cosas. Pero nunca volvimos a traer lo que Dios nos dijo.
Y te cuento hoy día como testimonio. Todo lo que vivimos nosotros, todo lo que sucedió, todo lo que decían los médicos, nada aconteció. Nada, fue una locura tan grande, que Dios no solo sana a mi esposa, sino que hasta lo que decían los diagnósticos médicos, hermano, te digo, muchas biopsias, muchas cosas. Todo eso Dios lo revertió. ¿Quién se explica eso? Que Dios revierta hasta lo que está en una carpeta y en un computador. Eso sí que es locura, porque yo puedo creer que alguien diga, no, no tiene nada, se equivocó, pero que lea los informes y que esté malo. ¿Sabe lo que hicimos? Mi esposa dio gloria a Dios, levantó sus brazos, dijo, esto es lo que yo venía a buscar, no venía por nada más. Ya Dios no había hablado. ¿Sabe que salimos de ahí y no volvimos ni siquiera a hacer una contramuestra? Y eso es locura, yo no quiero que tú hagas lo mismo. Te cuento mi testimonio, el que viví con mi esposa. No volvimos más, hermano, a hacer ni contramuestra. Esa sí que fue locura, nos querían condenar. Pero seguimos creyendo. Seguimos creyendo. Y desde ese día, mi esposa fue sana. Yo creo que fue sana desde el día que creímos. Lo único que faltaba era que se manifestara. Y ahí es donde Dios prueba nuestra fe. Porque creer y que las cosas sucedan, yo creo que usted y yo creemos y se mueve el cielo en favor de nosotros. Pero hay un tiempo, como toda semilla, que tiene un proceso. Y en ese proceso es donde tú y yo debemos fortalecernos. Porque es en ese proceso donde el enemigo nos viene a llenar de miedo, de turbación. Y a lo mejor, hermano, estás en la peor de las circunstancias. Pero lo único que te digo es que si estás en las manos de Dios, hasta ese final viene en favor tuyo. Hasta ese final es glorioso. Porque solo no lo podríamos alcanzar. Sea cual sea lo que estés viviendo, pases lo que pases, que enfrentes lo que enfrentes, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y si Dios te ha hablado por la palabra, aférrate a ella. Aférrate a ella, porque eso fue lo que nos mantuvo en pie, pastora. Eso fue lo que nos mantuvo en pie. Una palabra. Una palabra, hermano. Una palabra. Eso nos mantuvo en pie. Y cuando las cosas eran contrarias, nos íbamos a orar con mi esposa. Nos olvidamos lo que ella tenía. Nos olvidamos. Seguimos sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios había preparado todo de una forma gloriosa. Por eso entiendo esta palabra, que era para que Dios se glorificara donde usted y yo ya no teníamos ni siquiera manos que meter. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orarle a Dios. Fortalécete. Fortalécete en el Señor en este día. Reciba fuerza en el nombre del Señor. Reciba fuerza. Sí, reciba fuerza. Usted va a contar lo que Dios ha hecho con usted. Usted lo va a contar así como lo cuento yo. Usted lo va a contar usted. Va a contar usted su historia. Va a contar usted su testimonio. Va a contar lo que Dios hizo. No lo que Dios hizo en el mundo, lo que Dios hizo con usted. Lo del mundo, Satanás que se gloríe en eso. Usted y yo nos gloriamos en Dios. Amén. Y cada día Dios está haciendo algo nuevo en tu vida y en mi vida. Cada día Dios está dispuesto a hacerlo. Cada día está dispuesto a mostrarse. Así que aférrese al Señor. Aférrese al Señor. Vamos a continuar este mensaje otro día. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Oh Rey, te alabo en esta hora, Señor. Alabo tu nombre en este día, Padre. Bendito Dios, doy gloria a ti, Señor. Doy alabanza a ti, Rey. Oh Padre, porque sé que tú lo has hecho. Porque sé que tú lo has hecho, Señor. Padre, y lo que has hecho, Dios mío, no se puede callar. Lo que has hecho, Dios mío, no podemos guardarlo, Señor. Sino, Dios mío, debemos, Señor, trasvasijarnos, Dios mío. Poderoso Dios, cuando tú sanaste al endemoniado, cuando sanaste a los leprosos, a quien sanaste, Dios mío, los mandaste a contar, los mandaste a hablar, a testificar, Señor. Padre, de lo que Dios había hecho, de lo que tú habías hecho, Señor. Padre, y hoy día, Dios mío, Señor, sé que tu palabra, sé, Dios mío, que tu palabra y lo que tú también has hecho en nuestras vidas, oh Señor, fortalecerá mucho, levantará mucho, Señor. Padre amado, llevará, Dios mío, Señor, convicción, Dios mío, aquel que lo recibe. Padre, porque lo que tú hiciste es real.
Lo que tú hiciste, Señor, es real y es glorioso. Oh Padre, revertiste todo lo que el médico decía. Revertiste lo que el hombre decía, lo que la gente pensaba. Oh Dios, y trajiste la respuesta que habías hablado en nuestra vida, la cual habíamos creído, Señor. Por eso hoy día, Padre, por la fe hablamos, Señor, conforme a lo que hemos creído, conforme a lo que tú estableces en tu palabra. Hoy día testificamos, Señor, para todo aquel, Dios mío, que necesita fortalecerse en ti, que necesita, Dios mío, Señor, abrazarse de ti, que necesita, Dios mío, abrazarse de tus promesas, abrazarse, Dios mío, de tu amor, Señor, abrazarse, Señor, de lo que tú has establecido para ellos. Oh Padre, fortalece, Dios mío, a cada uno de tus hijos. Levántale, Dios mío, en esta hora, Señor. Oh Padre, que ellos puedan renunciar a todo espíritu de enfermedad, que renuncien a todo pensamiento ajeno, contrario, Padre, que los limite, Señor, a ir a ese nivel, Dios mío, que tú nos llamas a ir. Oh Padre, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, oramos por cada enfermo, Señor, en esta tarde. Oh Rey, en el nombre poderoso de Jesús, oro por su vida, Señor. Oh Padre, declaro en el nombre de Jesús milagro en medio de ellos. Milagro en medio de las situaciones que viven, Señor. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios de milagro. Tú eres un Dios que tiene control sobre cada situación, Señor. Padre, y tú no te olvidas de los tuyos. Padre, tú tienes memoria, Señor, de tus hijos. Padre, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Padre, oramos por cada uno de tus hijos. Oro, Dios mío, por mi hermana Marcela. Oro, Señor, por mi hermana Claudia. Oro, Señor, por cada uno de tus hijos en los diferentes lugares, Señor. Padre, que hasta ahora, Dios mío, están allí, Padre, escuchando tu palabra. Sea cual sea la situación, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu traiga fuerza allí en el interior de ellos. Padre, fortalece, Dios mío, su espíritu. Fortalece, Señor, allí su corazón. Padre, renueva, Dios mío, Señor. Coloca órganos nuevos, así como lo hiciste en mi esposa. Hazlo, Dios mío, con cada uno de ellos, Señor. Oh Padre, oramos por misericordia. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en aquellos hogares, en aquel hospital, en aquella situación, Señor, en aquel hogar, Padre. Bendito Dios, trae, Señor, ese tiempo de refrigerio. Padre, trae fuerza del búfalo sobre ellos, Señor. Y ellos darán testimonio de tu palabra. Darán testimonio, Señor, de un Dios vivo, un Dios real, un Dios de poder que quiere mostrarse cada día su vida, que quiere mostrarse cada día nuestra vida, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos a cada uno de tus hijos, declaramos tu sanidad, Señor. La declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos por las ofrendas, los diezmos, Señor, bendícelos, Padre. Glorifícate, Señor. Padre, abre los cielos en medio de ellos. Bendice el fruto del trabajo de sus manos, Señor. Ahuyenta al devorador de su tierra. Padre, y ellos al traer, Dios mío, sus ofrendas, sus compromisos delante de ti, Señor. Padre, tu bendición repose sobre ellos, repose sobre su casa y en todo lo que ellos emprendan. Padre, les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración,
quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.